Hola, de nuevo aquí compartiendo la palabra de Dios. Gracias por su presencia entre nosotros. Nos gozamos de que ustedes hayan decidido estar con nosotros. Hermanos, gracias nuevamente. Y ustedes, amigos que nos han estado visitando, es una bendición tenerlos con nosotros. Vamos a darnos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y sobre todo discernirla y entenderla. Pero por nosotros mismos no podemos. Necesitamos que la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu nos guíe y para ello les invito a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento por tu presencia en nuestros corazones y por tu presencia en medio nuestro. Llénanos de tu gracia, de tu Santo Espíritu, vivifícanos y que sea Él el que nos guíe a través de tu palabra para discernirla y llevarla por obra en cada momento de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que te necesitamos intensamente, no solamente para caminar, sino para vivir día tras día, tomando decisiones que te honren y te glorifiquen. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Este es el último punto de valorando nuestra salvación en Cristo Jesús a través del conocimiento y el discernimiento de la caída de Adán. Estábamos hablando de la multiplicidad del pecado en el anterior momento de compartir la palabra de Dios. Continuemos con este tema para concluirlo. Vayamos todos a Génesis. Leamos el capítulo 6 del versículo 5 al 8. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora vamos a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Multiplicidad del pecado, multiplicidad de inmoralidad del hombre. Todas estas variantes de pecado las podemos llamar con ese término: multiplicidad inmoral. Cada una de estas formas de pecado va a depender siempre de la condición de la caída del hombre, de su personalidad, de su carácter, de su temperamento, del ánimo en el cual está momentáneamente teniendo, del ambiente que lo rodea, de las circunstancias y la disposición en la que está viviendo, de la condición
de las cosas que están en su entorno, inclusive cómo influyen esas cosas sobre sus propias decisiones para pecar. Entendiendo lo siguiente, el pecado es transgresión de la ley y una forma de transgresión de la orden de Dios. Todo lo que es justo, todo lo que no procede de fe, todo lo que no es justo, todo lo que no procede de fe, es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Las obras de la carne son pecado. Vamos pues, veamos Gálatas. Vamos a Gálatas, recordemos que Gálatas está antes de Efesios, ¿sí? Está después de los 4 evangelios, después de 1 y 2 de Corintios, después de Romanos, y llegamos a Gálatas. Aquí está, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice así, veamos desde el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Primera condición. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Pero entonces inmediatamente viene toda una lista de condiciones de pecado. Las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Vamos a ponerlo un poco más claro en la historia de la iglesia. Vamos por favor a Apocalipsis. Hermano, Apocalipsis, el último libro, capítulo número 2. Vamos a ver las características de algunas iglesias que nos van a mostrar la condición del pecado de iglesias completas, que lo practicaban, como dice la palabra de Dios, de acuerdo. Todos lo hacían en simultáneo. Veamos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y versículo 4, dice la iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Su primer amor delante de nuestro Dios. A Dios le ha dejado. Versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Qué hacía Pérgamo? Se hizo mundana, se fue al mundo. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué pasaba en esa iglesia? Permitiendo falsos profetas. Versículo 1 del capítulo 3.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Versículo 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El pecado de Sardis tenía obras imperfectas, adoración incorrecta. Por ejemplo, en algunas iglesias la música, la conducta dentro de las iglesias, las acciones dentro de las iglesias que dicen son de adoración, pero en realidad se convierten en inmundicia delante de Dios, porque son obras de carne y no del Espíritu. Versículo 15 del capítulo 3. La Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Y el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con cloririo para que veas. ¿Cuál era el pecado de esta iglesia? La tibieza, ni frío ni caliente. Condiciones de pecado en iglesias completas. Adán, volvamos a él. Adán poseía un principio moral y espiritual desde su creación, porque así lo hizo Dios. Y dependía de Dios de mantenerse espiritualmente y con el principio moral constante. ¿Por qué razón? Porque caminaba con Dios día tras día. Caminaba con Dios día tras día. Dios tenía la comunión diaria, pero llegó un momento en que la perdió. Y nosotros heredamos esa condición de pérdida, inmoral y de muerte espiritual. Un estado caído de Adán es la condición que nosotros heredamos al nacer. Pero mi condición de pecado, la condición de pecado personal, esa la adquiero yo al pensar mal, al actuar mal, al expresar mal, con formas diferentes del pecado, el cual muta constantemente entre una persona y otra. No solamente lo que piensa, sino que también lo inventa y lo hace. Esa es la condición del pecado personal. Piensa el pecado, inventa una nueva forma de pecado y lo hace. Ejemplo más común, la mentira. Inventa mentiras. Comete el pecado de la mentira y busca engañar y a veces destruir con ello. La liberalidad, que se convierte en franco libertinaje, en una condición variable de pecado, en todas sus formas, mutando en cada uno de nosotros. La lascivia, cada una de esas cosas. Es por eso importante, como dice la palabra de Dios, entre los hijos de Dios, que nos examinemos a nosotros mismos e identificamos cuál es el pecado maestro de nuestras vidas. La serpiente se opuso a su creador. La mujer se opuso a su creador. El hombre se opuso a su creador. Adán decidió por sí mismo y Eva decidió por ella misma. ¿Qué decidieron? Pecar. Dios provee ahora, en nuestros tiempos, en la mitad de los tiempos, en medio del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, quien se encarnó de una mujer
que era polvo de la tierra, porque fue obtenida de la costilla, del costado de Adán, que había sido hecho del polvo de la tierra. Es importante que nosotros entendamos esto. La condición de Adán en su creación era perfecta. La condición de Adán en su caída fue imperfecta, que es la condición de herencia que tenemos. Pero la condición de Cristo en nuestras vidas es perfección pura, mucho más que la de Adán. Vamos a poner unos ejemplos de ello. Por ejemplo, Adán en su creación, en su momento de la creación, era puro. Cuando cae, pierde su pureza y nosotros heredamos lo impuro de él. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, volvemos a ser puros y santos, apartados para Dios. Adán en su creación era perfecto. Al caer, cayó en imperfección, buscando maldad, que es la condición que heredamos. Pero en Cristo volvemos a ser perfectos, buscando adoración a nuestro Dios, una perfección de adoración a nuestro Dios. En Adán, los 5 sentidos, al ser creado, estaban de tal manera ordenados que lo que veían, oían, sentían, paladeaban, era exclusivamente bondad, pureza, benignidad. Cuando cae, todos sus sentidos son trastornados y se convierte prácticamente en un hacedor de maldad. Y es la condición que heredamos. Pero en Cristo, nuestra condición ahora es buscar adorar a Dios con todos nuestros sentidos, con toda nuestra alma, que finalmente controla nuestro cuerpo. Vamos a ver esto. Llegamos a tener en Adán, en su creación, pensamientos limpios y sanos. Pero cuando caemos, la condición de nuestros sentidos, al heredar esa condición caída de Adán, es hacedores de maldad. Mientras que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, la palabra de Dios nos dice, no traigas al presente las cosas que te estorban. Vamos a leerlo literalmente. Vamos a Isaías. Isaías 43. ¿Lo tienen ya ustedes? Permítanme buscarlo yo a mí aquí. Isaías 43, versículo 18, dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Punto. Las cosas viejas pasaron. Todo el pecado, toda la maldad de nuestros sentidos, todas son hechas nuevas. Perfección. Adán en su creación estaba vivo espiritual y físicamente y nunca iba a morir. Hasta que viene la tentación y cae en ella y comete el pecado. Y viene el cumplimiento de la promesa de Dios, que ciertamente moriría si tomaba del fruto de ese árbol. Muere físicamente en forma progresiva, pero en forma inmediata muere espiritualmente. Y esa condición es la que heredamos nosotros. Pero en Cristo somos vivos, vivificados, transformados, naturaleza santificada.
Adán era una creación bendita de Dios. Cuando cayó en transgresión, se hizo maldito y fue maldito por Dios, y nosotros heredamos esa maldición. Pero en Cristo somos bendecidos, purificados y santificados. Esa es la condición que debemos ver. El árbol de la vida está en medio del huerto de Edén, al igual que nuestro Señor Jesucristo está en medio de los tiempos, como también dice que está en medio de dos o más. Veamos literalmente lo que dice la palabra de Dios. Mateo 18:20. Dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y en medio de la iglesia también dice que estará. Apocalipsis 1:20. Leámoslo así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de los 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En cada iglesia. La bendición de Dios manifestada. Nosotros somos puestos como hijos en medio de una generación mala y perversa. Lo dice también. Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, coherederos de Cristo, somos también puestos en medio de una generación. En medio, dice. Vamos, Filipenses 2:15. ¿Lo tienen ya? Filipenses 2:15. Dice así: le leo textualmente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es como estamos puestos. El hombre no fue hecho de oro ni de piedras preciosas como algunos de los ángeles lo han sido. Pero estas riquezas de las que habla el Señor como hijos de Dios que tenemos son la manifestación de su gracia. Cada momento la gracia de Dios se manifiesta otorgándonos a nosotros salvación, justicia, integridad, fertilidad, dignidad, honor. El plan de Dios completo no solamente habla de salvación, sino de perfección. Y es por ello que nosotros debemos tener presentes cada momento la palabra de Dios que nos aclara esto. Romanos capítulo 6, versículo 1. Entendamos exactamente lo que Dios nos muestra, porque cada momento de Él debemos tener presente que por su gracia todo esto ocurre. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Disfrutamos de su gracia, pero verdaderamente, como hijos de Dios, ¿perseveraremos en pecar? Continuamos en Isaías capítulo 12, versículo 2, que nos aclara un poco más. Isaías 12. ¿Lo tienen ya, hermanos? Capítulo 2. Dice así. Este capítulo tiene muy pocos versículos. Son 6 versículos los que tiene el capítulo de Isaías 12. El versículo 2 dice: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová,
quien ha sido salvación para mí, para nosotros, para cada uno de los hijos de Dios. Dios mismo es nuestra salvación. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Qué dice ahora Juan 3:16? Ya lo sabemos, ¿lo recordamos? Leamos textualmente. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, con una condición: el que cree. ¿Qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde, sabiendo que Dios es salvación en mí? Vamos ahora a Isaías 61. Nuevamente, Isaías 61, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos ya ahí? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué no fue este pasaje que leyó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la sinagoga y le pidieron que pasara al frente a leer un pasaje? Él seleccionó este pasaje, Isaías 61. No sé si en ese momento ya estaba dividido, que no es así, sino hasta años después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los libros y los que se fueron agregando del Nuevo Testamento, posteriormente pasaron varios cientos de años y se hicieron los versículos y capítulos. Pero en ese momento no había división. Simplemente lo abrió y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar que el año de la buena voluntad de Jehová, por su pura gracia. Hermanos, debemos entender que la condición de la multiplicidad del pecado es la manifestación de nuestra condición caída. Nosotros heredamos esa condición, pero la condición de pecado día tras día es nuestra decisión de pecar en la forma como nosotros decidimos contra Dios, mutando, transformando, destruyendo infinidad de cosas como consecuencia del pecado. Es por eso que la multiplicidad inmoral es la manifestación de la condición que hemos heredado. Hermano, no confundamos el pecado original de nuestra transgresión continua del pecado. Hemos sido rescatados de esta condición por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llevados a una condición mucho más hermosa, mucho más perfecta, para un futuro eterno. Gocémonos de la obra de Dios en nuestras vidas y demos gracias a Dios por ello. Que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes, como también lo ha de estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Recuérdenos, acompáñenos pronto.